Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana de día domingo. Recuerden que estamos estudiando Cristo en cuadro, y de esta manera ahora el estudio que estamos haciendo es la escalera de Jacob, y estamos viendo el capítulo 28, versículo 12 del libro de Génesis, y es la revelación de Dios. Esa es la lección que estamos viendo, que hoy día vamos a ver la segunda parte. Y, pero primeramente les invito a orar para que eh, el Señor nos guíe en este estudio. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias le doy por la salud, por la vida que usted nos da. Le damos gracias porque usted es bueno, misericordioso, Padre. Y le doy gracias, Padre, porque por este medio, Señor, aún podemos hablar tu palabra, dar la lección, Padre, a los hermanos que se conectan, Padre, y quieren escuchar, Padre, y aprender un poquito más, Padre. Le ruego, Señor, que sea especialmente con nuestros eh, hermanos adultos, Padre, cuidándolos, protegiéndolos, cada uno, especialmente la clase de Abraham, Padre. Eh, Le ruego, Señor, que cuide a cada uno de nosotros, Padre, proteja al maestro Elvis, Señor, y a cada uno de los miembros de la clase, Señor, que sea protegiéndolos, cuidándolos de todo mal, Señor. Le ruego, Señor, por los enfermitos también de nuestra iglesia, Padre. Hay varios hermanos que han pedido por parientes, Señor. Le ruego que usted sea ayudándoles en este momento de aflicción, de dolor, Padre, que están pasando, y se acuerde de ellos, Padre, y les pueda primeramente, Señor, que ellos puedan reconocer y arrepentirse de sus pecados y a, puedan llegar a conocerte, Padre, de una manera como tu palabra lo dice, Padre, que puedan confesar y arrepentirse de sus pecados y creer en su corazón, Padre. Le ruego, Señor, que usted también sea con los líderes que predican fielmente tu palabra, los pastores que predican fielmente su palabra, Padre. Le ruego, Señor, que usted sea cuidándolos, protegiéndolos de todo mal, a pesar de todas las cosas que hacen otras personas, Señor, que eh, hacen no hacen las cosas como corresponde, Señor, y no hacen las cosas como usted manda en su bendita palabra, Señor. Le ruego que usted trabaje en ellos, Padre, de una forma personal, de una forma en que ellos puedan llegar verdaderamente a arrepentirse, Padre. Pero le ruego, Señor, por aquellos que predican su palabra fielmente, Señor, que sea usted bendiciéndolos, cuidándolos, protegiéndolos del mal. Le ruego, Señor, que usted también sea en este momento, en esta mañana, Padre, para que podamos entender y comprender su santa y divina palabra. En el bendito nombre de su Hijo nuevo Jesús, le pido estas cosas. Amén. Amén. Bien, Génesis 28, estamos ahí leyendo acerca de el sueño que tuvo Jacob. Recuerden que él, después de hacer varias cosas, eh, uno tiene la necesidad también después de haber trabajado durante el día, tiene la necesidad de poder dormir. Así lo hizo Jacob también aquí en el versículo 12. Y veamos el 11 para un tema de contexto. Y dice, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. ¿Recuerdan eso? Y soñó. Recuerdan que la semana pasada hablamos que ya nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, no habla por sueños ni por otra cosa. Tenemos la palabra ahí en Pedro, dice que tenemos la palabra profética más segura. O sea, en la antigüedad a los judíos les hablaba por sueños, señas, pero ahora recuerden, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Nosotros tenemos que confiar en lo que dice su palabra, y el Señor nos habla a través de su bendita palabra. Y entonces dice, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Entonces estamos viendo la escalera de Jacob. Y el primer punto, después del
el repaso del sueño, que lo vimos la semana pasada. Recuerden entonces que tenemos nosotros la palabra profética. Cómo nos comunicamos con Dios orando, cómo Dios se comunica con nosotros por medio de su palabra. Por eso nosotros tenemos que pasar tiempo en su palabra, estudiando, escudriñando lo que ella tiene, los tesoros para nosotros. Y entonces aquí dice en el versículo 12, y soñó. Y aquí la escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Entonces vemos entonces que la semana pasada que la escalera es un cuadro de Jesucristo, que nosotros tenemos un mediador. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y la escalera estaba apoyada en tierra, así como nuestro Señor Jesús se hizo hombre y Dios a la vez. Entonces así la escalera tocaba la tierra y tocaba el cielo. Entonces es un cuadro de nuestro Señor Jesucristo. Y también vimos que no hay ninguna duda de su primera venida. Jesucristo vino a este mundo, dio su vida por nosotros y nosotros solamente tenemos que creer y confiar y creer y confesar que Jesús es Dios y que Él se levantó de los muertos. Entonces vemos ahí en el punto A, el pecado es una ofensa infinita delante de Dios. ¿Por qué? Porque infringe la ley moral de Dios. Y por esto nosotros merecemos un castigo, o sea, merecíamos un castigo infinito. Es una eternidad de castigo en el lago de fuego. Entonces la única manera de pagar por el pecado era rescatar a los pecadores con una vida, con una vida infinita, una vida que no tiene ni comienzo ni fin, una vida inocente y eterna. Si Jesucristo no era Dios, no pudo haber pagado por nuestros pecados. Y nosotros tendríamos todavía que tendríamos una justa condenación y pagar por ella. Pero nuestro Señor, nuestro Dios, dentro del infinito amor, mandó a su Hijo. Por eso el pecado es una ofensa infinita delante de Dios. Y ahí en Isaías, capítulo 7, versículo 14, ¿por qué Dios vino? Entonces, Isaías 7:14, vamos a ir escudriñando la escritura y que dice en estos versículos, que no los dejé separados. Dice 7:14, por tanto el Señor mismo os dará una señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Y llamará su nombre Emanuel. Y ahí en Lucas, vamos a compararlo con Lucas capítulo 1, versículo 31 al 35, que se cumple la promesa que se había hecho. Estaba ahí Isaías conversando con Acaz, pero le había hecho al pueblo judío, le había hecho esta promesa. Isaías le había hecho esta promesa. Entonces ahí en Lucas 1:31 se cumple lo que él dijo ahí en Isaías. ¿Y qué dice Lucas? Dice 1:31, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre toda la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también
el santo, Set, que nacerá, será llamado hijo de Dios. Por esto Jesús tuvo que nacer de una virgen para poder ofrecer así la sangre sin pecado, la sangre sin mancha, ¿no?, delante de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué pasa con nosotros? Vamos ahí a Génesis capítulo 5. ¿Qué pasa con nosotros? Porque nosotros no podemos hacer esto, porque nosotros estamos bajo semejanza de Adán. ¿Y qué pasa con Adán aquí en capítulo 5, versículo 3? Y dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, ¿a qué? A su semejanza, ¿o qué? Con la sangre de, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y su nombre, y llamó su nombre Set. Recibimos entonces la naturaleza pecaminosa. Y vamos ahí a Romanos capítulo 5. En Romanos capítulo 5, versículo 12, que dice 5:12, porque dice, por tanto, no porque, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por quién? Por Adán. Por eso nosotros tenemos la naturaleza de Adán, la sangre. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces nosotros recibimos esa naturaleza pecaminosa de nuestros padres, desde Adán hasta nosotros. Y el pecado se pasa de generación en generación por medio de los hombres, de padre a hijo, y así sucesivamente, y de padre a hija. Entonces, ¿qué vemos ahí en Génesis capítulo 9, versículo 4? Génesis capítulo 9, versículo 4, vemos qué pasa con la sangre. Génesis 9:4, muy importante. Dice, hablamos de todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerá. Por eso cuando uno se come el asadito tiene que comerlo bien cocido. Cosa que bote toda el juguito que le llamamos. Tiene que botar toda la sangre. ¿Por qué? Porque carne no comeré. Levíticos 17:11. Levíticos 17:11. ¿Por qué? Dice porque la vida de la sangre es porque la vida de la carne en la sangre está, y yo lo he dado para hacer expiación sobre el altar y por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces tenía que ser una sangre limpia, una sangre sin pecado. Por eso nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Deuteronomio capítulo 12, versículo 23. Deuteronomio capítulo 12, versículo 23. Dice, no solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con la sangre. ¿Qué pasa con los doctores a veces cuando te piden, que te dicen, cuando vas al médico, hagas un examen de sangre? Ahí ven todo lo que tenemos malo. Esto relaciona con el hecho que recibimos la sangre de nuestros padres. La sangre de la madre no pasa al niño, o sea, yo no tengo la sangre de mi mamita. Cuando se está formando en el vientre, recibe la sangre, en este caso, de mi padre José Vergara. Yo recibí, y esa carne venía de antes con pecado. Así que, ¿por qué? Porque la vida en la sangre está. Entonces, de alguna u otra manera, la naturaleza pasa a todos ahí, como dice en Romanos, como leímos en Romanos, por un hombre el pecado, pero el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si Cristo no nació de una virgen, entonces no nació sin pecado. Y si no nació de una virgen, no era Dios en la carne, dice
¿no? Sino otro pecador común, corriente. Por tanto, él no podía ir a la cruz del Calvario para sanar más. Si Jesús hubiera tenido padre humano, él también hubiera necesitado nacer de nuevo. Pero gracias a Dios, él, como leímos ahí en Lucas, el Espíritu Santo, el Dios Padre posó sobre ella. Entonces, Cristo nació sin pecado, una naturaleza divina, Dios encarnado, Dios hombre. Como la escalera tocaba la tierra y el cielo a la misma vez, nuestro mediador, como la escalera tocaba la tierra y el cielo a la misma vez, nuestro mediador, hay una unión perfecta entre lo humano y lo divino. Entonces vamos ahí a capítulo 3 del libro de Juan. Capítulo 3 del libro de Juan. 3:13 del libro de Juan, y dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Por qué? Dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. Ahí está con hijo con mayúscula, el que ahora está en el cielo, sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Bien, vamos a Primera de Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Timoteo, capítulo 2, versículo 5, que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Hombre en la tierra, Dios en el cielo, Jesucristo. La escalera tocaba la tierra, la escalera llegaba al cielo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, que también es hombre y Dios. Esta escalera entre los hombres y el mundo corrupto y grueso. Y Dios, en su primera venida, cuando Cristo murió por nuestros pecados, resucitó para ofrecernos vida nueva. Dios nos ofreció vida nueva y vida en abundancia, dice la palabra del Señor. Romanos 8:34. Romanos 8:34. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pues que murió, y Jesucristo murió y resucitó, intercede por nosotros, siendo nuestra escalera para hacernos llegar a la presencia de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Hebreos capítulo 4, 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, o sea, nuestra decisión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. Y capítulo 9, versículo del 11 al 14, del 11 al 14, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios, para que sirváis al Dios. Entonces, por Cristo ya podemos acercarnos al trono de Dios y podemos hacerlo confiadamente. Bien, se dice, por su sangre nosotros solo tenemos eterna redención. Cristo es la escalera que une otra vez al hombre con su creador. Así que la escalera en la escalera vemos que el mediador tiene que tanto el amigo de Dios como el amigo de los hombres. Parece que ahí puse bien que demás. En la escalera vemos que el mediador tiene el amigo de Dios como al amigo de los hombres. Mateo capítulo 3, versículo 7, aquí habla Mateo 3, 17. Mateo 3, 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús, el Hijo amado de Dios. Jesucristo, el Hijo amado del Padre. Proverbios, Lucas 7:34. Lucas 7:34. Lucas 7:34 dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Amigo, es amigo. Proverbios 18:24. Este es un maravilloso versículo que dice, os mostrarse amigo. 18:24. Proverbios 18:24. Proverbios 18:24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Jesucristo es el amigo de pecadores, Él es amigo más unido, y Él es amigo más unido que un hermano. Por la escalera, Jesucristo, el cielo es un lugar accesible para todos, o sea, por Jesucristo. Jesús es la unión o el vínculo entre la tierra y el cielo, porque como Dios y como el hombre tiende un puente. Bien, en la escalera de Jacob entonces vemos Dios llegando a la tierra para salvar a los pecadores dormidos en sus pecados, y también vemos la manera de la cual los hombres podemos llegar otra vez a la presencia de Dios. En la escalera vemos la salvación. En la escalera vemos la salvación que Dios ha provisto para la humanidad. Entonces, Dios puso la escalera, pero los hombres, ¿qué hicieron? Construyeron torres. Y vamos ahí a Dios puso la escalera, no fue ninguna invención de los hombres, Dios lo hizo todo. Entonces, ¿qué hicieron los hombres? Empezaron a construir otra cosa que no era una escalera. Y vamos a ver qué empezaron a construir aquí los hombres. Dice en Génesis 11. Ya me imagino que ya están pensando qué es. Entonces, bien, 11:4 dice, y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre toda la tierra. Entonces el hombre quiere hacer como él piensa, o sea, como
como él dice, bueno, yo voy a llegar al cielo a mi manera. Yo amo a Dios a mi manera. Yo creo en Jesús a mi manera. Pero no, el Señor dice no, como dice la Escritura. Como dice la Escritura. Bien, Filipenses capítulo 2, versículo, dije, 2, pero antes dice, cuando los hombres quieren llegar al cielo empiezan aquí en la tierra y tratan de construir una torre que llegará a la presencia de Dios, pero vemos que ahí tenemos un cuadro a veces, muchas veces, como dice, de la religión que hay en el mundo, que piensan que por lo que ellos hacen, por lo que ellos dicen, por lo que, como yo les decía, por lo que ellos piensan, pueden llegar al cielo, pero no es así, recuerden. Entonces, Dios dijo en su palabra de esta forma, ustedes tienen que llegar al cielo. Bien, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 12. Filipenses capítulo 2, versículo 5 también. Capítulo 2, versículos del 6 al 11. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de aferrarse, sino que se dejó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así. Miren, esto es muy importante, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Entonces vemos aquí que hay un hombre, tanto terrenal como celestial, tanto hombre como Dios, tanto humano como divino. Entonces es la escalera que toca tanto el cielo y la tierra. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Dice, Jacob vio una escalera. Jacob vio una escalera. Y solo una escalera. Pero ¿qué pasa con... Vemos aquí en Juan, vamos a ver aquí en Juan, capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Qué pasa? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por supuesto, no yo, me refiero a lo que estoy leyendo. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Si el pecador no quiere llegar al cielo por la escalera que Dios puso, no llegará al cielo nunca. La salvación es un don, es un regalo de Dios, aunque le costó a Él un precio, y un precio muy alto. No nos cuesta a nosotros nada, solamente tenemos que confesar. Dios ya lo hizo todo. La escalera ya está puesta en la tierra y su extremo llega al cielo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es la única manera de llegar al Padre. No hay otra escalera. Y todas las torres que los hombres quieran construir no van a poder hacerlo. Para tratar de ganar la salvación, para llegar al cielo, no. Todas las cosas que ellos hagan
es inútiles, son cosas inútiles, no se puede, no pueden. F, en la escalera vemos la necesidad de la revelación de Dios. En la escalera vemos la necesidad de la revelación de Dios. La escalera entonces vemos un cuadro de Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres. Él es nuestra salvación. En Jacob hemos visto un cuadro del pecador, dormido, muerto, espiritual en sus pecados, tratando de buscar la comodidad entre las piedras de este mundo. ¿Qué es lo que el hombre dormido así necesita? Necesita la revelación de Dios. Si Dios hubiera mostrado a Jacob la escalera, si Dios no le hubiera mostrado a Jacob la escalera, él nunca habría visto. O sea, si la revelación de Dios, Jacob habría seguido durmiendo. Sin la revelación de Dios, Jacob hubiera sido durmiendo. Por eso el Señor nos manda ahora a enseñar a los demás. ¿Por qué? Porque muchos están dormidos. Bien. Hoy en día, la revelación para el pecador viene a través de nosotros. ¿Cómo? O sea, nosotros en el sentido que tenemos que llevar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios. Como en los cursos anteriores, ¿se acuerdan que estudiamos acerca de el sembrador? Entonces nosotros tenemos que llevar. Vamos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 13 y 15. Romanos capítulo 10, versículos 13 y 15. Dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, nosotros tenemos que anunciar la revelación al pecador. ¿Por qué? Porque así dice. ¿Quién benditos son? Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Nosotros tenemos compañeros de trabajo, tenemos familiares, tenemos tantas personas a quien le podemos llevar la palabra de Dios, y la necesidad, presentar la necesidad de que ellos tienen de tomar la decisión más importante de sus vidas. La necesidad de tomar esa decisión de seguir a Cristo. Dice Génesis 28, con Jacob y la escalera, él quiere alcanzar al pecador. Su revelación es para mostrarle la escalera de salvación. ¿Cómo se hace entonces? Si no es por visiones y los sueños. Ahí vimos entonces en Romanos. Todos los que invocan el nombre del Señor serán salvos. Pero para invocar al Señor Jesucristo tienen que ir, tienen que creer y tienen que oír. Y para oír necesitan la revelación de Dios. Y nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Para ser salvo, el que está dormido en este mundo necesita la revelación de Dios. Hoy la revelación le llega por medio de nosotros y la predicación, y por la predicación y por la enseñanza. No, recuerden, no por visiones ni sueños. Nosotros tenemos que llevar la palabra a los demás. Y vemos ahí, nuestro mensaje es el mismo que vemos en la escalera de Jacob. Hay un mediador entre Dios y los hombres. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 18 y 21. 1 Corintios. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.
Y dice 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y capítulo 21, versículo 5. Parece que cometí un error, no, porque es 21. Bueno, parece que no cometí un error aquí, no es 21.5, puse dos veces el 21, hermanos, es 18, 21, bien. Entonces era capítulo 1, versículo, dice 21, sí. Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios para salvar a los creyentes mediante la predicación. Esto es capítulo 2, sí, capítulo 2, me faltó un punto, esto es un punto, capítulo 2, versículo del 1 al 5, ahí sí es capítulo 2, ahí me faltó un 2 puntos, a ver si ahí sí, bueno, ¿ven? Ahí sí, corregido. Bien, es capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni a mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, miren, sí, Espíritu, con mayúscula, y de poder. Pero que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, predicamos la obra de Cristo cuando Él se puso en medio de Dios y los hombres que estaban dormidos en sus pecados. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, 17 al 21. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, nosotros somos los embajadores, nosotros debemos transmitir la palabra de nuestro Señor. El Señor nos envió con una misión, que es reconciliar. Tenemos que hablar, tenemos que testificar, porque si no, la revelación de Dios nunca va a llegar a los que realmente la necesitan. Y ahora, en este momento, hermanos, hay mucha necesidad. Hay muchas personas que están un poco debilitadas con todo esto que está pasando. Entonces, es una buena oportunidad. Dios tiene el control de todo, hermano. Dios tiene el control de todo y sabe lo que está pasando y lo que ha pasado con nosotros como iglesia, como yo pienso que ha trabajado en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros el Señor ha trabajado. Entonces, bien, Dios le da a Jacob una revelación. Le muestra una escalera que va de la tierra al cielo y luego le habla desde lo alto de ella. Entonces, ¿cómo nosotros nos comunicamos con Dios? Por la oración. ¿Cómo Dios se comunica con nosotros? Por medio de su palabra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estudiar su palabra. ¿Para qué? Para llevarnos también a otros. Que el Señor bendiga en esta mañana su palabra. Bien, esta ha sido la lección de hoy. Que el Señor les cuide, les proteja y como dice
un pastor. Nos vemos de hoy en 8. De hoy en 8. Nos vemos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea su nombre, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Guíanos, cuídanos, protégenos. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús, mi amado Salvador y Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.